Acá nos preguntan qué implicancia kármica puede llegar a tener un gesto o acto de verdadera renuncia. Al ejercer una verdadera renuncia, al ensayar verdadera renuncia a la conciencia, no importa sobre qué, porque eso se va ensayando gradualmente sobre distintos campos de lo que componen la vida. La vida está compuesta por distintos campos, para cada uno con connotaciones diferentes, todos nosotros estamos en etapas evolutivas diferentes, pero la renuncia como energía es indispensable, insustituible. Y lo que generalmente, cuando es un gesto genuino de renuncia, no especulativo, no obligado, a lo cual ya no se le puede colocar el rótulo de renuncia, lo que va ocurriendo es una liberación en términos kármicos, que abarca tanto lo que sería el karma individual o personal, como lo que serían aspectos del karma universal o colectivo. Según el volumen de la renuncia, según sobre lo que ya se esté renunciando, hay aspectos básicos de la renuncia que para algunas personas prácticamente serían infantiles, mientras que para aquel que las está ensayando, para aquel que está insistiendo con eso, es muy importante. Tenemos que ver esto de un modo gradual. No podemos decir que todo gesto de renuncia es igual, pero sí llevándolo a cada caso en particular, siempre una renuncia genuina es absolutamente indispensable y de un gran valor. Va liberando al ser de aspectos kármicos personales, como así también si son gestos de renuncia, de un cierto volumen, de un cierto grado, ejercidos por determinado tipo de conciencias, también liberan aspectos del karma planetario, del karma colectivo, del karma de la humanidad, dependiendo ya la relación que tiene ese ser con la vida planetaria. Cuando el ser todavía está ejerciendo, ensayando renuncia sobre cuestiones que son de corte muy egoísta, son las bases de la renuncia, cosas que no tienen que ver realmente con aspectos que liberarían al ser o lo descomprimirían para con el ensayo de aspectos o metas altruistas o de metas universales, sino cosas que están bien relacionadas a lo personal, a lo netamente egoísta, a lo exclusivamente egoico. Entonces ahí lo que se puede ir liberando son aspectos más que nada personales. Pero en la medida que la renuncia, ensayando en ámbitos de conciencia por parte de seres que ya tienen la meta evolutiva superior por sobre encima de cualquier otra cosa, que no están pendientes de los reclamos del ego, de la personalidad, entonces la renuncia va liberando aspectos kármicos más amplios. Y eso no tiene límite, no tiene límite. Cuanto más expandido está un ser, cuanto más atento está a qué energías no le corresponden ya sostener, con las cuales ya claramente él nota que no tiene ninguna relación, y ejerce renuncia sobre eso, entonces la liberación kármica es más profunda, más vasta, podríamos decir más efectiva, no relacionada o limitada a lo personal. La ley de karma prevé que más allá de quien cometa algún tipo de acción que genere un débito o un rédito, según la condición de esa acción, es compartida en algún grado por todos los miembros de ese universo. Cuando un ser genera un débito kármico, el resto de los seres, en alguna medida, que para muchos es meramente simbólica porque es indescriptible en términos de medición, es compartida por todo el mundo. Y cuando es un rédito kármico, lo mismo. La ley asegura que cuando un ser expandido en conciencia genera, por ejemplo, genuina renuncia, según el grado de expansión de conciencia y el volumen de esa renuncia en relación a que también descomprime aspectos del karma planetario, del karma colectivo, del karma de la humanidad, donde no hay multiplicidad de estados vibratorios en comunión. La humanidad de la superficie de la Tierra está unificada por un código genético a la vez. Por más que sabemos, independientemente de eso, que hay seres que van recibiendo la implantación del nuevo código genético, no hay multiplicidad de estados vibratorios, quiere decir que no hay multiplicidad de códigos genéticos al mismo tiempo en la superficie terrestre. Incluso los que están más alejados geográficamente, y no solo el alejamiento geográfico, el alejamiento en conciencia, aunque vivan a 10 metros uno del otro, aunque sean siameses, el alejamiento en conciencia también es un trabajo polar. Entonces no importa cuál sea la diferencia entre un ser y otro, o entre grupos de seres y otros, o entre naciones y otras, o entre polos continentales y otros, o entre hemisferios y otros, siempre están compartiendo toda la experiencia kármica, porque eso es lo único que les permite
generar el trabajo de conocimiento de las leyes materiales bajo un cierto patrón de síntesis. Si los seres en alguna medida no estuvieran haciendo este trabajo de compartir kármicamente tanto réditos como débitos, sería tan dificultoso el aprendizaje de las leyes materiales, sobre todo en la instancia de la ley del karma material, que se tornaría imposible la evolución. Esto permite continuamente que entre partículas que componen un mismo universo y que están obligadas a trabajar en ese campo de vida sin poder abandonarlo hasta que la energía considere lo contrario, haya incluso entre quienes no se lo proponen una asistencia mutua. Esto es muy importante entender. Entre seres que no se lo proponen hay una asistencia mutua en ese sentido. Cuando mi acción es genuina, mi acción es elevada, no solo recae sobre mí un rédito en términos positivos, sino que en alguna medida lo estoy compartiendo con quienes ya, en mayor o en menor parte, pueden estar en sintonía con aquello que estoy haciendo. ¿Quiénes van a compartir en menor escala aquello que estoy liberando como energía? Los que están en la antípoda de eso, los que todavía no están abiertos a ese proceso, los que están más alejados en conciencia, los que pueden estar en rechazo a esa energía que voy liberando. Pero así toda una parte de ese débito los va a tocar y los estimula a evolucionar. Entonces eso es un condimento, un aditamento precioso dentro de lo que es la ley de karma. Hay muchos aspectos de la ley de karma que generalmente no se tienen en cuenta, o si se tienen en cuenta no se comprenden los por qué. Entonces, de acá que termine la transición planetaria, muchos de nosotros vamos a tener que afondar esto, tenerlo más instalado, tenerlo presente, porque es una forma de liberar una energía que a otros les sirve para la comprensión y la elevación también. Cuando un ser está en una etapa egoísta, cerrado, donde solamente atiende sus necesidades, donde está pendiente de sus beneficios, donde continuamente está especulando, donde continuamente busca centrar energías de modo egoísta sobre él, cuando padece una dolencia, una enfermedad, lo único que está haciendo es saldar aspectos purificatorios o débitos kármicos individuales. Mientras que un ser expandido de conciencia, un ser que esté bien expandido en conciencia, que tenga realmente un interés y que esté donado a la asistencia de modo permanente y estable del plan evolutivo, que ya está ocupándose continuamente de metas universales o altruistas, todo lo que padece en términos kármicos es una herramienta de limpieza del espectro colectivo de su universo. Nadie sabe en qué grado, eso solamente lo sabe la propia conciencia interna del individuo, lo sabe el ser planetario, el logo planetario, lo saben los señores del karma. Que con que lo sepan ellos es suficiente, a nosotros nos hace falta saber eso, porque entonces empezaríamos a especular que es lo más común y lo que mejor nos sale. Como nadie sabe qué está ocurriendo con sus acciones y demanda un sentido de atención y de autoconocimiento muy grande, saber si realmente uno no está especulando o lo que hace lo hace por la vida planetaria y por el todo. Y muchas personas se desconocen a tal punto que la mayor parte de las evaluaciones que hacen en ese sentido son ficticias. Son muchas las personas que no saben realmente por qué hacen las cosas. Y está muy bueno que estén en esa etapa, porque en la etapa anterior creían que lo hacían por el bien común y no era así. Entonces es muy bueno que lleguen a la duda, porque el camino de la duda solamente se esclarece, solamente se puede transmutar ante la vida interna. Entonces el ser tiene solamente el camino de la vida interna para responderse esa pregunta. Y cuando entiende que el camino es ese, a partir de la cosa cambia. Nosotros lo que sí tenemos es la posibilidad ofrecida por la ley de evolución, por las leyes de expansión, tenemos la posibilidad de ensayar con la esencia, con la conciencia, con la vida, con la energía, desde lo que somos, pero eso no significa que exista ni esencia, ni conciencia, ni vida, ni energía individuales. A partir de que vamos trascendiendo el egoísmo, a partir de que se instalan en nosotros metas más amplias, de un modo simple, efectivo y absolutamente imposible de evitar, empezamos a descubrir que no hay forma de no compartir absolutamente todo. Entonces lo universal no se contrapone a lo individual, es otra forma de energía. Pero sí cuando el yo se encapsula en el ego, cuando esa individualidad se pierde en su cualidad superior y se encapsula en la energía del ego, entonces nos creemos que somos una esencia única, una vida única, una energía única, una conciencia única, que somos únicos, en vez de verlo de un modo diferente. Entonces es imposible a partir de cierta etapa descubrir que en realidad todo lo estuvimos compartiendo siempre.
solo que nuestra limitación nos hacía ver todo fragmentado, como si fuera un gran mosaico, como si todo estuviera disperso. Entonces es ahí donde, en la medida que nos vamos abriendo a la energía en volúmenes mayores, la energía nos va mostrando, abriendo los ojos y ampliando nuestra visión de la realidad. Pero tampoco eso se puede hacer forzadamente, porque para eso hay todo un proceso de ascesis, de iniciaciones, de sucesivas incorporaciones o experiencias regidas por códigos genéticos que sucesivamente se van otorgando a las partículas para que gradualmente ellas, en la medida que se flexibilizan con la energía de un código genético, puedan recibir una energía todavía superlativa que lo va a expandir todavía más y le va a presentar ensayos evolutivos de mayor magnitud. Pero tenemos que tener claro esto: no hay nada que pertenezca a nadie, ni que sea exclusividad de nadie. Ni la propia vida, ni la propia conciencia, ni la propia esencia, ni la propia energía. Esos son conceptos para referirnos a cuestiones que son meramente limitaciones de estas leyes materiales con las que estamos haciendo el ensayo evolutivo básico y primario. Sri Aurobindo, el maestro hindú, hacía mención de algunas personas como predestinados. ¿Cómo se debe entender esto en términos kármicos y desde esta actual visión cosmosófica? El lenguaje del ciclo anterior tenía sus características y tenía una simbología que los instructores tenían que utilizar, que sabían utilizar si estaban actualizados y estables, si realmente eran instructores. Y era la que servía para aquel momento. Estamos hablando ya unas cuantas décadas atrás. Hoy no podemos entender esta frase en su sentido literal, predestinamiento. Nada está predestinado, salvo que uno comprendiera realmente el funcionamiento de las leyes de un modo más profundo y entendiera cómo la vivencia de unos aspectos de la vida en ciertas encarnaciones nos pueden estar preparando con 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 encarnaciones de anticipación para poder cerrar un ciclo o emprender una cierta etapa en una determinada encarnación. El término predestinado lo tenemos que entender de este modo. Un ser a lo largo de encarnaciones puede estar recibiendo un entrenamiento objetivo para que, llegada a una determinada encarnación que va a coincidir con un cierre de ciclo tanto planetario, solar como cósmico, pueda asumir ciertos roles, tanto en el estamento colectivo de la humanidad que conforma, como en un campo más amplio como puede ser el de la vida planetaria toda, el colectivo planetario o el sistema solar, o vaya a saber qué. Dependiendo si es un ser de superficie, si es un ser intraterreno, si es un ser que viene de lo extrasistémico, que está pasando etapas prolongadas acá en el planeta. Eso también existe. Quiere decir, todo lo que ese ser vivió a lo largo de una cantidad de encarnaciones que le permitió ajustar su frecuencia y prepararse bajo cierto entrenamiento, no solo en encarnaciones, sino entre espacios encarnatorios, que es la parte más interesante del aprendizaje en algunos casos, porque es donde el ser no está limitado por el envolvimiento o los envoltorios materiales. Gran parte de esos aprendizajes son interencarnatorios, se dan entre espacios encarnatorios, entre encarnaciones, donde el ser se lo encuentra más flexible, más permeable y menos identificado con la energía material con la que está trabajando cuando está encarnado. Ahí puede ser que ese ser, llegado el momento y la encarnación de la cual estamos hablando, pueda asumir algo que se fue predeterminando, predestinando. Entonces, un ser predestinado primero es un ser que antes de recibir un entrenamiento específico pasó a mostrarle a la vida única, a la energía, a la conciencia planetaria, a la jerarquía de la cual su núcleo interno forma parte, pasó a mostrarle respuesta y una gradual e indispensable estabilidad, fidelidad, persistencia. A partir de ahí se torna depositario o copartícipe de lo que sería ese entrenamiento en relación a la vida planetaria. Entonces, en ese sentido se puede hablar de predestinados. No hay ninguna partícula que, porque sí, el dedo de Dios lo señale particularmente por sobre encima de los demás. Sí existen partículas que se sabe en el momento mismo en que son liberadas desde la fuente como chispas, inocentes como chispas sin conciencia, se sabe que van a tomar ciertos caminos del cosmos, pero eso no significa que tengan ninguna ventaja en particular, porque todos los caminos del cosmos tienen las mismas dificultades para ser transitados.
Por más que una partícula, según el momento, el ciclo cósmico en la que es emitida desde la fuente, vaya a tomar dentro del gran crisol, que es el camino de la vida cósmica, alguno de esos senderos en particular, no hay ninguno de esos senderos que sea más fácil. Todos tienen el mismo grado de dificultad. Tal vez no lo tienen en la misma instancia, en la misma etapa. Hay senderos que son más complicados en etapas intermedias, o que tienen esas etapas divididas en ciclos mayores o menores, pero en definitiva, sea en un estamento o en otro, de las etapas de cada sendero y de los ciclos que lo componen, la dificultad termina siendo la misma. Porque la creación no se puede permitir dar ventajas a nada, porque si no la creación tendría fisuras. Y el Creador no tiene fisuras, es perfecto, ni siquiera es perfecto, es. ¿Qué diferencia hay entre metafísica y cosmosofía? ¿Qué significa el grupo UPSIN? La diferencia entre metafísica y cosmosofía es que en el momento en que emerge la metafísica se le llamó metafísica, que era una rama de la cosmosofía. ¿Qué queremos decir? Cosmosofía no es nada en particular, siendo todo en particular. Cosmosofía es la energía actualizada para cada etapa de la humanidad, revelada en relación a lo que la humanidad necesita y puede asumir. Cuando una religión emergió porque era necesaria, asistida por la energía y por la vida interna, cuando una línea filosófica, cuando cualquier aspecto de la energía e instrucción era volcada a la humanidad bajo cualquiera de los rótulos y apariencias que pueda tener, religión, filosofía, ocultismo, esoterismo, cualquiera de los aspectos, en el momento en que estaba siendo ofrecido a la humanidad, cuando ese aspecto era vigente y estaba actualizado, era cosmosofía. En esta etapa no se le pone un nombre directamente, se lo define como ciencia cósmica. Cosmosofía es ciencia cósmica. Si pudiera llamarlo de alguna manera, lo más cercano y lo más objetivo para definir la cosmosofía sería filosofía. Tenemos que saltar una gran brecha porque lo que se conoce en la superficie planetaria hoy como filosofía es tan absolutamente inservible. Es la tergiversación, el desvío, el deterioro y el empobrecimiento de altas formas de pensamiento que hasta hace 500, 1000, 1500 o 2000 años eran efectivas y entendidas por los filósofos. Para ser un filósofo hay que amar la verdad, la vida, la esencia, la sabiduría. Porque la filosofía entendida, establecida, implantada, irradiada, es armonía, es equilibrio, no es conflicto. La filosofía no se contrapone en esencia a la energía vigente en cada momento de la vida planetaria, que es lo que ocurre con esta filosofía que se enseña en las universidades. Se contrapone absolutamente a las necesidades planetarias, no las interpreta, no es operativa, no es funcional a lo que realmente ocurre en el planeta. Entonces tuvimos que utilizar un término, cosmosofía, pero incluso lo podemos tirar a la basura. ¿Qué es entonces esto que hacemos aquí? Solamente un aporte interno, el que creemos que está actualizado para este momento de la vida planetaria y de la humanidad. El nombre es lo de menos. Cada vez que un movimiento genuinamente se expresó, se liberó, se exteriorizó en la humanidad para asistir a la humanidad fue cosmosofía. En su momento la metafísica, en otro momento algunas religiones, en otros momentos aspectos del ocultismo, el esoterismo, incluso la magia, la alta magia en algunos momentos del mismo modo. Y todo eso hoy está para ser trascendido, porque si no se actualizan esos patrones, si no se actualizan, obviamente pasan de ser efectivos y funcionales a la situación planetaria. Entonces, quienes estén abiertos empiezan a percibir estímulos internos, revelaciones internas, se abren a ellas, sin ponerles nombre siquiera, pasan intuitivamente a colaborar con la vida planetaria desde esas revelaciones y estímulos internos, entonces están aplicando cosmosofía, que es lo que proviene de su propio cosmos interno. No nos olvidemos que somos microcosmos, en realidad tenemos que expresar lo macrocósmico. Así que lo que busca o lo que ofrece la cosmosofía en este conjunto de revelaciones interiores que vuelca sobre la humanidad y particularmente más sobre algunos seres de la humanidad que respondieron al cambio de energía, es precisamente ofrecer el camino de la unificación.
Y cada uno está haciendo el trabajo que puede con eso. Por sí mismo, el contacto con ninguna línea garantiza nada. Lo único que puede garantizar es que el ser tenga un elemento actualizado, pero si él no se abre, realmente no ofrece una respuesta en conciencia ante la energía actualizada que ese elemento interpone para él, coloca para él como herramienta, no ocurre nada. Entonces muchas personas hoy tienen ofrecida esta energía que nosotros acá denominamos cosmosofía, sin embargo no hacen nada con esa energía. Y no porque no estén preparados para hacer algo, sino que están muy comprometidos con las fuerzas materiales. Hoy más que nunca el ser humano llevó un compromiso inmenso con las fuerzas materiales. Lo que hizo, de algún modo, lo que generó, lo que gestionó de algún modo, es que aspectos más avanzados del conocimiento y del dominio de las leyes materiales queden postergados para seres que estaba previsto pudieran hacerlo. Si esto que les estamos diciendo no sirve, tírenlo si está ahogando su propia voz interna. Cuando la humanidad pueda reimplantarse, reinstalarse en la superficie planetaria, después de que la purificación planetaria se haya concretado, cuando la humanidad puede estar realmente unificada en conciencia, cuando puede expresar un potencial de coeficiente evolutivo y mental como el que le espera, que es de un 69% sobre 100, entonces la humanidad va a tener a su disposición aspectos de la cosmosofía que son realmente la ciencia cósmica viva en la conciencia de la humanidad, cosa que hoy es muy limitado. Hoy no podemos decir que la cosmosofía representa inmensos o grandes volúmenes de energía cósmica despierta y actuante en la conciencia humana, porque estaríamos mintiendo, porque incluso lo más elevado que hoy se le puede colocar a un ser humano ahí, para que empiece a trabajar con eso, es lo más elevado, es básico. Pero estamos tan cerrados, tan dormidos cósmicamente, que cosas básicas, un poquito más elevadas de lo que hasta ahora se vino ofreciendo, puede parecer una gran revelación. Y eso está mostrando la condición de conciencia que tenemos. Una de las cosas que puso en crisis a más de un teólogo, porque obviamente, ¿quién podía ser más que Cristo? Esto dio lugar a debates, fuera y dentro de la iglesia, fuera y dentro de los dogmas, entre filósofos con tendencia cristiana. Esto generó mucho debate. ¿Cómo podía ser que el Cristo dijera, más que yo haréis? Y lo que él estaba señalando precisamente era la evolución infinita a la cual las partículas están comprometidas, a la cual él estaba comprometido también. Y tenía la humildad de decirlo de ese modo. Él podría haber dicho, esto que hago hoy será superado por lo que haré dentro de 10.000 años o 30.000 años, pero sin embargo lo utilizó de un modo perfecto y con una humildad dijo, más que yo haréis, incluyéndose sin incluirse directamente. Es así realmente. Todo lo que nosotros hoy hacemos está para ser trascendido. Todo lo que hicieron los que caminaron delante nuestro está para ser trascendido por nosotros, que estamos llegando a eso. Pero lo más interesante de entender es que aquellos que caminaron eso y que ofrecieron eso ya lo trascendieron también. Entonces entender que todo es una continua trascendencia, que todo está en avance. Por eso, ¿cuántas veces algunas personas entran en crisis cuando decimos, ¿por qué sigue colocando la figura de Buda como Buda, la del instructor Jesús como instructor Jesús, la de la Virgen como la Virgen? Si todos esos seres que ya estaban abiertos en un grado inmenso a confirmar continuamente que todo está en avance, que no hay detenimiento ninguno, ¿cómo podemos nosotros, en un contrasentido, en un despropósito, en estas contradicciones que tenemos como seres humanos, creer que nosotros evolucionamos, pero ellos no? Por lo cual estamos diciendo que en el momento los vamos a pasar. Cuando un instructor está cumpliendo un ciclo de instrucción para un conjunto de seres, está viendo una iniciación. Cuando terminó con eso, hizo así su conciencia, se disparó a otro plano. Y nosotros lo estamos buscando, rastreando ahí. Lo estamos buscando con el mismo nombre, con la misma capacidad evolutiva, en la misma coordenada dimensional, cuando ya no existe eso. Los budistas pueden creer que Buda sigue siendo Buda en algún nivel de conciencia, pero no es más Buda. Los cristianos pueden creer que Jesús está ahí, en el mismo lugar, en la misma evolución, pero entonces no aprendió nada Jesús, y Buda menos, y Apolonio de Tiana, y tantos otros, y cada uno de los grandes instructores, de los conocidos instructores o de los anónimos instructores.
¿Cómo podemos estar hablando de la evolución de la conciencia, quienes ya incorporamos ese concepto y aprendiendo a mirarnos por autoconocimiento vemos cómo funcionan nosotros? ¿Cómo podemos creer que no funcionan esos seres? Aparte, estaría lo otro. ¿Los señalaríamos como perfectos esos seres? ¿Comparados con qué? ¿En relación a qué? Cuando el instructor Jesús hablaba de su Padre, estaba refiriéndose a lo superior, en algunos casos, en términos de su propia conciencia, y en otros casos al innombrable, al creador, al inmutable. Según el momento, se hacía referencia a los núcleos superiores de su propia conciencia, ya fuera su propia mónada como instructor Jesús, o a una conciencia monádica de corte crístico que operaba simultáneamente con él, que era el Cristo para este planeta, o, según el momento, cuando el que hablaba era el Cristo, a través del instructor Jesús estaba haciendo referencia al único, al creador, al innombrable, al inmutable. Todo está en continuo avance y tenemos que aprender a verlo de ese modo para liberar las cristalizaciones. Lo que hacen es encapsular los elementos en cada estamento, para liberar, para que todo quede libre. Cuando entendemos que cada energía, que cada instrucción es solamente por hoy, no sabemos si será por mañana, pero solamente por hoy, y empezamos a estar desapegados de eso. Si aprendemos a ejercer renuncia, incluso a estar renunciando a algo sin saber cuándo se ve de nuestra vida, facilitamos todo este proceso. Hay un momento en donde el ser ya no renuncia a nada. ¿Por qué? Porque está tan instalado en él que objetivamente nada le pertenece, y con lo cual no hay ningún vínculo que pueda estar eternizando en el mundo de la materia. ¿Con qué podemos creer nosotros que en el mundo de las leyes materiales vamos a tener un vínculo eterno? Con nada. El único vínculo eterno no es con nada de la materia, sino con el único, con la esencia única del cosmos, con el que todo lo gobierna, con el inmutable, con el innombrable, con ese. Es el único vínculo imperecedero. De ahí para abajo, incluso las conciencias más elevadas del cosmos, con ellas ese vínculo es mutable. Ese vínculo se va adaptando según las necesidades, según la trayectoria evolutiva, según la trayectoria que las partículas, los universos, las dimensiones, los planos de conciencia, los niveles deben transcurrir, las modificaciones, las transmutaciones. También decía qué significa el grupo Upsim. Upsim significa cálido recibimiento. Es una energía, una vibración que se puede reproducir como Upsim. ¿Por qué decimos una vibración? Porque en el cosmos todo es vibración. Esta vibración, que en conceptos mentales puede entenderse como cálido recibimiento y que se puede decir con un sonido, con un verbo plasmado en este plano como Upsim, eso es una vibración. Upsim es un patrón de conciencia, es un patrón vibratorio que se puede expresar de distintos modos. Si se lo quiere nombrar como palabra, hay que decir Upsim, que representa ese patrón vibratorio. Si se lo quiere colocar en el plano mental y en el mundo de las ideas, ese patrón vibratorio traspasado al plano de las ideas de la humanidad de superficie significa cálido recibimiento, pero es un patrón vibratorio. Un patrón vibratorio que representa para el ser el acogimiento de su conciencia en el marco de la vida cósmica. Cálido recibimiento representa el acogimiento de los seres, de las partículas en el marco de la vida cósmica. Cómo las energías acogen a quien va hacia ellas, a quien se abre a ellas, a quien aspira a ellas, a quien se dona a ellas, a las leyes superiores, a las energías. Entonces, Upsim es eso, el acogimiento de la conciencia en esos planos, por esas energías. Acá alguien dice, sentir que no necesito preguntar nada. ¿Qué significado podría tener? La acción de la energía no necesita siempre revestirse de un modo en particular. La acción de la energía no necesita siempre revestirse de pregunta ni siempre revestirse de respuesta. La energía puede no necesitar un revestimiento. Un ser puede venir acá y sentir que no tiene nada que preguntar, lo cual no significa que no tenga realmente algo que hacer. Significa que no tiene que preguntar, significa que él tiene que estar en un estado de receptividad. Porque, como decíamos antes, nada pertenece a nadie.
Cuando nosotros nos convocamos en una reunión de esta naturaleza, no hay un rol de preguntador que estrictamente alguien deba asumir, pero que sí alguien puede asumir en nombre de los demás. Cuando alguien está receptivo, en sintonía con el patrón de energía que se instala en este ámbito, o está en sintonía con el patrón de energía de su propia vida interna, puede ser estimulado a hacer preguntas que él necesite y necesiten otros, o que él puntualmente no necesite, pero él puede ser la herramienta para que otros reciban lo que él necesita. Cuando se vive un ámbito de esta naturaleza, donde la ceremonia es supuestamente preguntar y que algún otro responda, hay que estar distendido. Porque de ese modo, distendido, receptivo, sin preconceptos, sin prejuicios, el que tenga que ser una herramienta para preguntar, va a ser una buena herramienta para preguntar. Y el que tenga que ser una herramienta para acompañar en silencio, en atención la respuesta, va a ser una buena herramienta para eso también. El ser tiene que estar sin condicionamiento, abierto realmente. Así puede preguntar cuando es necesario o puede estar receptivo de las respuestas cuando se lo demande. En realidad, estar sentado acá no representa nada, porque el camino no es estar sentado acá, ni el camino es llegar hasta acá, ni el camino es irse de acá. El camino es el equilibrio, el camino es la armonía, el camino es la paz, el camino es la vida interna, pero el camino no es nada de lo que hagamos acá. Acá tenemos que expresar ese camino, pero no es este el camino. Acá tenemos que tratar de expresar equilibrio, armonía, pacificación, ese es el camino. El camino es la paz, la armonía, el equilibrio. No es qué hacemos acá. Acá estamos para mostrar cuál es nuestro camino. Y eso se demuestra mediante una actitud. El camino no es nada de lo que hagamos acá. No es nada de lo que aparentemos hacer. No es nada de lo que teatralicemos. No es nada de lo que digamos. El camino no es nada de eso. El camino es armonía, el camino es paz, el camino es equilibrio. Quien no esté haciendo eso no está caminando. Y todo lo que haga es una teatralización. Y solamente eso. Dice, si es manifiesto y reafirmo mi voluntad de transformación interna dentro del proceso, ¿cómo actuarán las coligaciones internas? Para que nosotros podamos reafirmar algo en este plano, un grado de vinculación interior tiene que estar dándose. Y tenemos que ya ser destinatarios de estímulos internos bien puntuales. Cuando nosotros empezamos a responder esos estímulos internos bien puntuales, la propia conciencia interna empieza a quedar libre y asistida para encaminarse hacia niveles o planos más profundos. En la medida que nosotros respondemos a los estímulos internos, con nuestra transformación, con nuestra persistencia, con nuestra vocación interna, gradualmente la conciencia interior pasa a expresar otras energías. Y a medida que vamos profundizando, que eso se va profundizando, que eso se va fortaleciendo, que la conciencia interna se sigue ampliando y nosotros nos hacemos aquí en este plano receptores y reflejos de eso, esa coligación, esa sintonía estable, nos liga a campos de vida, a núcleos de conciencia, a jerarquías, a niveles de la vida cósmica cada vez más profundos, de un modo también cada vez más estable. Una cosa es estar ligado a algo y otra cosa es estar coligado. Desde lo que es la óptica interna, hablar de coligación es hablar de estabilidad. Es algo que está estabilizado, que no tiene la posibilidad de reversión. Por eso decíamos, a medida que el ser interno se va expandiendo, que entra en contacto con aspectos, con energías, con núcleos de la vida cósmica que lo exceden, ahí se va empezando a tejer, comienza a tejerse esa coligación. La esencia de la coligación primero nace en la vida interna, después la reflejamos nosotros. Pero no siempre el ser interno está coligado, porque hasta que la mónada no despierta, ella no conoce su jerarquía, no conoce su linaje, no conoce nada de eso. Recién en el despertar se va estableciendo un vínculo más profundo que a partir de cierto momento se puede definir como coligación interior. Para que la personalidad pueda estar receptiva de energías internas, puede ser una herramienta depositaria de estímulos de la jerarquía. Antes de que todo eso comience en la personalidad, primero tiene que haberse dado la propia conciencia interna en relación a los mundos superiores, en relación a dimensiones superiores.
¿Es posible que un ser intraterreno se nos presente en sueños? Es posible. En sueños puede presentarse la energía bajo cualquiera de sus formatos. Un ser intraterreno es energía bajo un aspecto, es conciencia bajo un aspecto, esencia bajo un aspecto, del mismo modo que nosotros somos esencia, conciencia, energía bajo un aspecto en particular. Puede ser que un ser intraterreno, con el cual internamente estamos relacionándonos en una etapa, tenga dificultades para hacer llegar ciertos estímulos o para presentarnos algunos aspectos de nuestra evolución e instrucción fuera de lo que sería un sueño. Entonces, como la energía de los sueños es más flexible, es un campo de energía mucho más fácil de trabajar, más maleable, entonces hay un ser intraterreno de la suficiente evolución, ¿no es cierto? Pues estamos hablando de seres intraterrenos de alta evolución, en coautoría con nuestra conciencia interna, el presentarse. Nuestro interno tiene que reconocer que eso es necesario. Entonces, como en los niveles internos todo es armonía, no hay discusión, siempre se soluciona todo. Pero la ceremonia de accesibilidad por parte de ese ser intraterreno a nuestro sueño tiene que estar sobrellevado por nuestra conciencia interior. Entonces ahí él se presenta. Y seguramente, a partir de ese sueño, gradualmente ese ser intraterreno, como cualquier miembro de la jerarquía, como cualquier conciencia interna que se presentara, aunque fuera simbólicamente, a nosotros en un sueño, a partir de ahí se facilitaría la acción de ese ser intraterreno en nuestra conciencia. Él encontraría facilitado el acceso y cada vez que se presentara a él, ya fuera en un sueño o se acercara a nuestro campo de energía, hasta los niveles sutiles, casi hasta el plano etérico, porque un ser intraterreno se puede acercar a nuestro campo etérico casi hasta el plano físico para hacer un trabajo de instrucción con nosotros, un trabajo de armonización, un trabajo de cura, un trabajo de acompañamiento, un trabajo de sintonía, un trabajo de transmutación. Si es así, quiere decir que podría estar yo ligada al centro intraterreno al cual ese ser pertenece. ¿Podría querer decirlo o no? Podría ser, más allá de con qué centro estemos coligados internamente, que un ser de otro centro intraterreno esté trabajando con nosotros, esté haciendo un trabajo de acompañamiento, de purificación, de transmutación, de lo que fuera, de instrucción, de lo que fuera. Porque en los niveles internos las diferencias no existen, los rechazos no existen. Entonces, si es necesario que un ser de cierta evolución, como un ser intraterreno, trabaje en relación a nuestra conciencia por algún motivo en particular y su energía fuera la más apta, sería él, más allá de que nosotros estemos o no internamente ligados al centro intraterreno del cual él procede. La comprensión del plano evolutivo y su asistencia serán posibles por parte de la humanidad en el ciclo futuro, después de la purificación, por el nivel evolutivo que tendrán, dice acá. El nivel evolutivo que va a tener la humanidad lo va a tener por el código genético que va a aportar. Más que definirlo por nivel evolutivo, lo tenemos que definir por código genético. Claro que va a ser por el nivel evolutivo, que la humanidad va a poder estar en sintonía, va a comprender mejor aspectos del plan evolutivo, lo va a poder asistir. Claro que va a ser por la evolución que va a tener, pero la evolución que va a tener la va a tener, entre otras cosas, por el código genético que va a aportar. Y siempre es el código genético que una humanidad, o que los individuos que componen una humanidad tienen ya instalado en ellos, lo que permite una comprensión, una profundización y una asistencia del plan evolutivo en particular. Es el código genético lo que habilita a un ser a eso. Si un ser que tiene el código genético viejo, el que porta casi toda la humanidad, lo desenvolvió muy pobremente, asumió aspectos de ese código muy pobremente, no puede asistir el plan evolutivo. No puede volcarse la asistencia del plan evolutivo. Está ocupado en cosas materiales, está en cosas individuales, egoístas, proyectos. Pero a medida que va desenvolviendo ese código genético,
que empieza a entrar en contacto con los estamentos y con los aspectos superiores de ese código genético, empieza a recibir estímulos electromagnéticos, estímulos energéticos que están presentes, sintetizados, que son los que verdaderamente lo estimulan y al mismo tiempo lo habilitan en conciencia para comprender mejor la realidad planetaria. Porque el código genético es una herramienta de las iniciaciones internas, pero es el código genético en este plano lo que tiene sintetizado y codificado una cantidad de aspectos evolutivos y de respuestas evolutivas que si el ser se abre a ellas, le van a servir, entre otras cosas, por ejemplo, para comprender mejor o asistir mejor lo que ocurre en la Tierra, en el planeta, quiere decir, para comprender y asistir mejor el plan evolutivo. El código genético que ya se está instalando en algunos seres, en este momento, a lo largo de la transición, que es el que van a aportar todos los seres, van a ser poseedores de ese código, todos los seres que estén reinstalados en la superficie planetaria, después de la purificación, es de tal calibre, de tal magnitud, de tal cualidad, posee tal energía, que todos los seres que lo aporten van a tener una condición, una capacidad de poder asistir, comprender las necesidades planetarias y asistir el plan evolutivo de un modo que ahora es impensable, con una comprensión, una penetración de conciencia, una claridad, una estabilidad, una energía que era impensable. Y eso lo habilita el código genético. Un científico nunca va a reconocer que un código genético es un patrón de energía arquetípico con aspectos químicos, y nada más que eso. No es la parte más importante del código genético la que se puede analizar en un laboratorio. El espiral de ADN, todo eso es materia. Materia que está respondiendo como revestimiento a aspectos sutiles que solamente pueden ser percibidos en quienes están despiertos en conciencia. El código genético viejo, el que porta casi toda la humanidad, es un código genético precioso. Tenemos que entenderlo fuera de lo químico, de lo material, de lo concreto, de esta mirada especulativa, analítica y comparativa que tienen los científicos. No es esa parte del código genético, eso es materia. Pero que esa materia reviste un nódulo de energía, que es un patrón vibratorio, que tiene corrientes específicas arquetípicas combinadas y codificadas. Cuando un ser está abierto a la esencia del código genético, no a su revestimiento químico o físico, sino a la esencia del código genético, él empieza a atraer parte de esos núcleos o subnúcleos energéticos, los empieza a atraer e instalar, y empieza a recibir la energía de esos núcleos como un estímulo, con el cual tenemos que entrar en sintonía. Cuanto más entramos en sintonía con ese arquetipo vibratorio, más crecemos en conciencia. Lo que tenemos que tener es flexibilidad para entender la palabra código genético en cada caso. No es lo mismo el código genético para el reino divino que lo que es el código genético para los seres humanos en esta etapa. Son núcleos potenciadores o facilitadores de alcances arquetípicos, que para el reino monádico es una condición de energía y para nosotros es otra, adecuada a nuestra evolución. Cuando la humanidad esté implantada en este planeta, va a tener un código genético que proviene de mundos inmateriales, de mundos no agresivos, de mundos que han pasado ya por un montón de cosas, son mundos que están bajo ley evolutiva superior, nosotros todavía estamos bajo ley de karma, entonces portar ese código genético es recibir un estímulo y que se nos presente un camino arquetípico para nosotros desconocido. Y entre esas cosas desconocidas que va a representar ese ofrecimiento, ese camino arquetípico, está por ejemplo la de tener una visión profunda, genuina, no distorsionada por la ilusión de la situación del planeta. Ahora las personas miran el planeta y no lo ven, no ven qué está pasando. Las personas miran el planeta y se comprometen o con su ilusión, o con sus ambiciones, o con lo que ellos creen que es un planeta o el planeta, pero no están viendo lo que ocurre en esencia en el planeta. Si no son seres que tienen un acompañamiento intuitivo, o que están realmente estabilizados en términos internos, no pueden ver qué está pasando en el planeta. Y esto es para casi la mayoría total de la humanidad. Mientras que en futuro ciclo planetario eso va a cambiar. El código genético lo va a habilitar para tener un conocimiento genuino. Cada reino tiene un arquetipo genético diferente, lógico.
Del mismo modo que nosotros estamos mudando un código genético por otro, los reinos también tienen códigos genéticos diferentes. En el reino mineral, que hay una multiplicidad de elementos que lo componen, que es muy diferente al reino humano, donde las diferencias son menores, aparentemente menores, cada espécimen tiene un código genético diferente. En el reino vegetal lo mismo, en el reino animal lo mismo. Solamente el reino humano no tiene multiplicidad de estados vibratorios, que sí pasan a emerger nuevamente el reino intraterreno. ¿Por qué el reino humano no? Porque los seres humanos de la superficie planetaria somos tan tremendos, somos tan terribles. Imaginen ustedes, como ocurre en las civilizaciones intraterrenas, que Mixtlitlán tiene un código genético. No dije razas intraterrenas, dije civilizaciones, pues no son razas. Por el contexto raza significa unificación en un campo de vida. Y ahí no hay una unificación, son estados vibratorios simultáneos y múltiples. Una multiplicidad de estados vibratorios. Entonces, los seres de Erx están unificados por un código, los de Mixtlitlán por otro, los de Aurora por otro, y otros centros que no conocemos. Lo mismo pasa con los centros intraoceánicos. Las civilizaciones intraoceánicas, cada una tiene su código genético. Sin embargo, esa multiplicidad que tienen estas civilizaciones internas del planeta no la lleva a la confrontación, sino a vivir una armonía de complementación que para nosotros es imposible de imaginar. Imaginen que nosotros, que tenemos aquí, vamos a suponer que todos tenemos el mismo código genético, el viejo código genético, nos cruzáramos con, acá nomás, a 30 kilómetros, con seres humanos de superficie con otro código genético, que tienen 4 brazos, que no comen, viven a través de tomar elementos de la atmósfera a través de los poros de un tipo de piel que les permite alimentar. ¿Qué veríamos en ellos? No los veríamos como nuestros iguales. Los seres intraterrenos, a pesar de tener estados vibratorios, que es el código genéticos individuales cada uno, se ven desde la ley del amor como una única cosa, porque se reconocen una única esencia, una única conciencia, una única vida. No se ven como cosas diferentes. Por eso ellos trabajan en unidad, en perfecta armonía. No se ven diferentes. Nosotros estaremos sentando la diferencia, buscando quién gana, quién es mejor, quién domina. Si lo hacemos entre iguales, con el mismo código genético, ¿qué no haríamos si fuéramos diferentes? Hay seres que hoy tienen un nuevo código genético que lo van a aportar solamente durante la transición. Pero puede ser que un ser tenga el nuevo código genético y que cuando termine la transición vaya a los mundos internos y reciba otro código genético de corte superior. Y solamente estuvo durante la transición, porque hay mónadas que están trabajando en la superficie del planeta, que su destino inmediato cuando termine la transición no es retornar a la superficie planetaria una vez armonizada, sino ir, por ejemplo, a incorporarse a civilizaciones internas del planeta, mónadas que están lo suficientemente preparadas como para pasar a incorporarse a las civilizaciones internas. Entonces, ¿qué necesita ahí? Un código genético superlativo el que ahora tiene. Aunque va a estar con 5, 10, 15, 20 años, no importa el tiempo que utilice el nuevo código genético. Fue necesario que lo portara porque de ese modo implantaba la energía en la superficie del planeta. Y esto es lo que está ocurriendo. Porque tranquilamente, para la jerarquía, no habría ningún problema en dejar que esto siguiera y recién cuando se purifique el planeta, a todos los seres que se reinstalan en la superficie planetaria, ahí recién colocarles el nuevo código genético. Pero la jerarquía, que es síntesis y economía, sabe lo terriblemente antieconómico y antisintético que sería eso. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que está terminando un ciclo, las partículas más permeables, más receptivas, más abiertas, reciben lo nuevo antes que ese ciclo termine. Esas partículas van abriendo camino a la energía de lo nuevo. Silenciosamente, lo nuevo se va instalando como patrón de energía. Empieza a circular en el planeta, se va instalando. Y cuando termina el ciclo, eso que se instaló ahí abre las puertas para lo masivo. Entonces sí, todos los que van a venir después de que acabe el ciclo de transición, que se van a reinstalar en el planeta, van a tener el código genético nuevo. Gradualmente, el código genético, del mismo modo que se puede hablar del consciente derecho, cuando se instala el nuevo código genético,
el viejo empieza a entrar en hipofunción. En algunas oportunidades automáticamente el viejo sale de funciones, pero como en la superficie del planeta Tierra estamos tan complicados con las fuerzas materiales, estamos tan identificados con las fuerzas de la materia, el código genético nuevo se instala en niveles sutiles, comienza una pulsión gradual, y si el ser se torna más receptivo en todos y cada uno de los niveles, gradualmente el código viejo va entrando en hipofunción hasta que se desactiva y la energía del código nuevo empieza a funcionar íntegramente. El código nuevo empieza a funcionar íntegramente. Lo mismo ocurre con el nuevo circuito de energías. Son pocos los seres que tienen funcionando exclusivamente el consciente derecho. La mayoría de los que tienen el consciente derecho funcionando comparten todavía ese cuerpo etérico físico con el viejo circuito de energía, con la diferencia que el viejo circuito de energía de chakra va entrando en hipofunción, ya no está pleno y pujante como en el ciclo anterior donde él representaba la energía planetaria. Ahora la energía planetaria, ¿por qué está representada en la humanidad? Por el circuito del consciente derecho. Antes de que empezara la transición, estaba representada la energía planetaria por el circuito de chakras. Esta dificultad que tenemos para hacer transformaciones rápidas, para hacer transiciones rápidas, hace que los elementos tengan que compartir gradualmente un mismo campo de vida. Y lo mismo pasa de modo general en toda la superficie planetaria, cuando la ley de karma estaba prevista que se desactivara muchísimo más rápido, que saliera de regencia muchísimo más rápido a partir de 1988, y hoy sigue en transición en relación a la ley evolutiva superior que va a regir la superficie del planeta. Y no se sabe cuánto más va a durar la transición, porque es tan rígida la condición de conciencia en la superficie planetaria que si se forzara un aceleramiento de la transición se generarían quiebres de conciencia y fisuras tan grandes en términos de energía que sería perjudicial. Entonces, esto está hablando a las claras de cómo somos nosotros en términos de transformación, de cambio, de aceptar lo nuevo. No es que una cosa y la otra simultáneamente se dan, pero son concurrentes dentro de un ciclo que tiene una cierta extensión, que es el despertar del consciente derecho y la predisposición del ser a poder recibir un nuevo código genético. Dentro del mismo ciclo, aunque puede ser etapas diferentes del mismo ciclo, se va dando la implantación del nuevo código genético y el despertar del consciente derecho. De hecho, la mayor parte de los que tienen consciente derecho en algún grado de desenvolvimiento y que todavía los chakras están en algún grado de hipofunción, van a terminar esta transición no en el mismo grado que hoy lo tienen, pero sí todavía funcionando ambos, compartiendo el funcionamiento. No nos olvidemos que todo esto está previsto para la humanidad futura, tanto el consciente derecho como el código genético nuevo. Y lo que se está haciendo a través de algunos miembros de la humanidad actual es preparar el campo de energía. Entonces, desde el punto de vista de la energía misma, de los niveles internos, si bien es notoria la diferencia, no deja de ser un aporte que un ser sea portador del nuevo código genético, o sea un ser que está despertando el consciente derecho, aunque todavía su sistema de chakras esté activo en alguna medida. Sigue siendo un aporte, que aunque él esté compartiendo su campo etérico físico con dos circuitos de energía, sigue siendo un aporte para lo nuevo que esté activo en alguna medida, ese circuito nuevo. Ese tipo de cuestiones está cuidada, está hermetizada por parte de la energía y de la jerarquía, porque esos seres tienen que ser muy cuidados. Un ser puede ser portador del nuevo código genético y no haber desenvuelto todo lo que estaba previsto en el código viejo, pero sí en suficiente grado, un porcentaje lo suficientemente elevado que para la transición planetaria actual sea válido. Cada ser va a responder a esa energía de un modo diferente. Lo que sí se puede poner como un parámetro estándar es que son seres los que ya vienen haciendo ese trabajo con suficiente efectividad, que no atentan contra la economía del universo que conforman, ya tienen un cuidado diferente de lo que es el medio ambiente, la asistencia a la vida, el consumismo. Hay un montón de cosas que en esos seres no se dan como patrón común de la humanidad. No son seres egoístas, no son seres materialistas. Aunque no tengan el nuevo código genético, tienen presente en su conciencia una positividad, tienen presente en su conciencia una visión más amplia y altruista en la vida, pero en cada caso va a ser diferente la condición.
No importa qué código genético se tenga, pero la síntesis siempre en términos de expresión va a ser una actitud. Quien no puede sostener una actitud quiere decir que no pudo recabar lo necesario de lo que se le ofrecía en ese sentido. Nunca se va a saber qué es lo que cada ser adeuda desenvolver en términos del código genético que porta. Si un ser está en un genuino y humilde trabajo de autoconocimiento, él va a poder darse cuenta si realmente llevó esa actitud a todo, si realmente transparentó algunas cosas, si realmente es capaz con fidelidad de hacer ciertas otras, o sostener un patrón de energía y una actitud de modo generalizado. O sea, a partir del trabajo de autoconocimiento el ser se va dando cuenta que tiene una carga, que tiene una deuda. Y a medida que se va conociendo, una de las cosas que siente es la necesidad de saldar esa deuda. Saldar esa deuda significa seguir avanzando todo lo que se pueda en la transición, en el desenvolvimiento del código genético que uno aporte, más allá de que sepa o no sepa cuál es ese código, cosa que nadie sabe, salvo quien pudiera tener la intuición despierta y comprenderlo. Nadie necesita, para hacer lo que hay que hacer, saber qué código tiene, pero sí necesita conocerse, abrirse a lo que es para poder expresarlo en la mayor medida posible, porque no somos lo que aparentamos ser ni lo que nos reviste. Somos ese potencial que está ahí sin consumar. Eso somos. Ese potencial que estamos ahí sin consumar. Porque nadie puede consumar lo que le corresponde a otro ser de alto grado, que tiene un código genético solar, cósmico. Pero este código genético que tenemos es el piso y el techo de lo que tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer. Y una vez que esté hecho, se nos van a dar las llaves arquetípicas, genéticas, otro código genético para lo que sigue. Cuando empieza el trabajo de autoconocimiento, la vida interna le empieza a ofrecer visiones de sí mismo, de su condición de vida de modo integral. La vida interna se va revelando a tu conciencia a medida que uno busca el autoconocimiento, pero del mismo modo te ofrece conocerte en el plano mental, en el plano emocional, en el plano físico. O sea, la vida interna, en su sabiduría absoluta, no condiciona lo que te va a ofrecer a un solo plano o nivel de tu conciencia. El autoconocimiento genuino, que es conocerse internamente, buscar conocerse genuinamente, empieza con la aspiración y la vocación de conocernos internamente. Cuando tengo vocación de conocerme internamente, ahí empieza el trabajo de autoconocimiento. Porque empiezo a establecer un vínculo con aquella partícula de mi conciencia que genuinamente sabe cómo soy. Y es la única que me puede hacer un aporte diferente. Es la que va a romper mi limitación, mi fantasía de creer lo que fui, lo que soy, lo que voy a hacer. En el autoconocimiento uno va rompiendo todos esos cristales. Empieza a darse cuenta mejor lo que fue, empieza a darse cuenta mejor lo que es, a dejar de proyectarse al futuro. Limpia nuestros ojos a esa cosa tan endémica que es tener una mirada preferencial para evitar ver lo que tienen que ver, o lo que tenemos que ver nosotros mismos. Y a partir de ahí te empieza a mostrar, primero la base mental, emocional y física, a partir de ahí te empieza a mostrar tu relación con el planeta, tu relación con la humanidad, tu relación con los reinos. El autoconocimiento es mucho más que la partícula mirándose a sí misma, es la partícula incluso mirándose en el marco de la vida cósmica universal de la que forma parte. Entonces el autoconocimiento es algo muy vasto, no termina nunca. Y es una continua sublimación, aunque cuando pasamos de una dimensión a otra, de un estado de conciencia a otro, salimos de la vida planetaria y nos vamos a la vida solar, de la vida solar a la vida galáctica, la vida cósmica, significa distintas cosas, ya no se llama autoconocimiento. Aquello que el ser empezó en un momento no termina nunca. Es la capacidad de verse cada vez más claramente en un marco cada vez más amplio de vida. Entonces el autoconocimiento forma parte gradualmente de todo ese proceso que es la pérdida del libre albedrío. Colocar la voluntad inferior en sintonía con la voluntad superior. Porque quien no se conoce profundamente no puede entender que necesite trascender ese compulsivo ejercicio del libre albedrío. Entonces a partir de ahí empieza esto, de decir, bueno, si esa partícula superior de conciencia me conoce, es la que me revela quién soy, la que me guía, la que me ofrece qué tengo que transitar, ¿yo qué tengo que elegir acá en este plano? Lo que tengo que elegir es mantenerme receptivo a lo que esa partícula superior de conciencia me ofrezca y no me tengo que apartar de ese camino. En este momento es fundamental dar pasos en ese sentido.
Acá pregunta cuáles son las leyes que nos rigen y de qué se ocupa cada una. Podemos decir que, de modo general, nos rige una única ley en 3 etapas, que es la ley del karma. En la primera etapa nos rige bajo su aspecto de ley material, después bajo su aspecto de ley evolutiva superior y después de ley de equilibrio. Cuando las partículas comienzan su trayectoria evolutiva, las rige la ley del karma material. La partícula empieza con la ley del karma material que le ofrece las garantías. Y después sigue con las otras leyes sobre lo que la partícula ya experimentó. Siempre decimos, no podría una partícula arrancar con ley evolutiva superior porque se disuelve, porque se desintegra. En ley evolutiva superior la partícula colapsa. Entonces hay que poner bajo ley de karma que le ofrece las garantías básicas, una conducción y garantías. Quiere decir, le da la seguridad a la partícula y por más absolutamente alejada del conocimiento, de la cognición que ella esté, tiene todas las garantías evolutivas dadas por la ley de karma que tiene esa condición. Ofrece evolución con garantías y seguridad. Cuando el ser hizo toda esa experiencia de evolucionar con garantías y seguridad, entonces la ley única lo pasa a otro estamento de su expresión, que es la ley evolutiva superior, donde ya no necesita tener garantías porque la partícula ya se sostiene en su propio eje de conciencia, en su propio centro de vida, se sostiene ahí. Y cuando termina el proceso de ley evolutiva superior, donde se le presentaban en 3 etapas todo el campo de evolución, de conocimiento, de participación, entra en la ley de equilibrio, que son aspectos prácticamente desconocidos para nosotros, de lo que es la ley única. Son aspectos donde directamente la partícula está tan integrada a la corriente de energía de la vida única que su participación no es entendible, su participación no es analizable para seres que estamos en nuestra evolución, para seres que estamos en este proceso aquí. La ley no tiene necesidad de ser trina. Los que tienen necesidad son las partículas que necesitan que la ley se condicione a sus necesidades evolutivas. Lo mismo que pasa con los planetas, lo mismo pasa con los sistemas solares, con las galaxias, con los reinos mineral, vegetal, animal. ¿Quién necesita eso? Las partículas en evolución, porque no tendrían cómo hacer su proceso. Son las mónadas, los espíritus, los que necesitan condicionamientos en cada plano, nivel y dimensión, bien puntuales, estrictos y sostenibles durante ciclos, para que las mónadas puedan hacer las experiencias evolutivas. Cuando la mónada, el espíritu, terminó en un plano, en un nivel de conciencia, una dimensión de hacer una experiencia evolutiva, se le ofrece otro condicionamiento, bajo leyes complementarias o subsidiarias de otro modo, con otra potencialización, y así se lo va llevando. La energía no necesita diversificarse, pero sí necesita ofrecerle a las mónadas un camino diverso, un camino con condiciones puntuales que son las que las mónadas necesitan para hacer su trayectoria evolutiva. ¿Qué consecuencias produjo la respuesta del hombre a esas leyes? Si el ser humano reacciona ante una propuesta evolutiva, está condicionando automáticamente las condiciones del ciclo siguiente, porque si no, no podría evolucionar. No es un capricho, no es un castigo de las leyes cósmicas. Si un conjunto de mónadas recibe un estímulo evolutivo y no cumple con él, no se le puede presentar lo mismo que se le hubiera presentado si hubiera respondido, porque no tendría las características. Al haber reaccionado, al no generar respuesta, ya las condiciones automáticamente tienen que ser otras. Hay personas que cambian la situación y ponen el caballo atrás del carro y quieren ver un castigo en eso. No es un castigo. Si un ser no responde a la propuesta evolutiva, si la energía no tuviera esa omnisciencia de saber que no puede con lo que sigue, que tiene que cambiar entonces las condiciones, el ser se vería eternamente implicado o directamente sería llevado a la disolución como conciencia. Porque una de las cosas, cuando las partículas transitan universos bajo leyes de expansión, como nosotros, no puede estar detenida jamás. Incluso quien parece estar detenido es solo una apariencia, es un condicionamiento del que observa, pero no es una realidad. En realidad ninguna partícula puede estar detenida porque en los universos bajo leyes de expansión la detención no existe. Si la energía no tuviera la capacidad de adaptar inmediatamente lo que sigue cuando una partícula no respondió, ahí habría un problema grave. Las condiciones siempre están dadas por la respuesta que la partícula, el conjunto de partículas o un conjunto de mónadas
realizó ante una propuesta evolutiva la reacción que tuvo, que es el rechazo que tuvo sobre eso. Y siempre fue igual y siempre va a ser igual. El campo de vida al cual es encaminada una partícula está íntimamente relacionado con la respuesta y la vivencia que ella hizo en el campo de vida anterior, donde desenvolvió su proceso evolutivo. Esto es así, es ley. Cuando se habla de devoción al único o a Dios, ¿esto se equipara a la devoción al propio ser interno? ¿Cuál es la diferencia si la hay? Nosotros comentamos muchas veces que la energía de la devoción también se va expandiendo, se va ampliando, se va fortificando, se va sublimando. Cuando el ser realmente tiene en su conciencia la presencia del único, tiene instalada en su conciencia la presencia del único, cuando libera energía devocional, la libera al único. Esa conciencia del único en sí mismo prima por sobre encima de cualquier otra cosa. Y no es que él a partir de ese momento rechace su núcleo interno, no. Al tener conciencia del único en sí mismo, tiene conciencia de unidad, quiere decir, su núcleo interno está ahí, unificado con eso. No necesita tenerlo presente como un elemento separado. Cuando la energía de devoción es liberada profundamente, el ser tiene conciencia del único en sí, al mismo tiempo que se siente hermanado con todo. En todo encuentra al único, entonces su devoción va solamente al único. Antes de que él tenga una conciencia profunda del único en sí mismo, primero va a pasar por etapas donde va a tener conciencia de su realidad interior gradualmente. Primero conciencia de la energía de su alma, que es la energía que está más cercana a su campo mental. Cuando esa conciencia de la energía de su alma se va expandiendo, la va ultrapasando, la energía devocional ya no la coloca para con su propia alma, sino para con la mónada. Cuando eso se amplía, la energía devocional la pone ya con su partícula superior y divina. No es el único, puntualmente, aunque el único está ahí vigente como lo está en todo, pero cuando eso se ultrapasa también, empieza otra relación con la energía y la devoción se encamina a estamentos más altos. Entonces, dependiendo cómo sea la liberación de energía devocional, dependiendo del estado de conciencia del ser, dependiendo cómo está su proceso iniciático dado, en qué etapa de sus iniciaciones él está transitando, por las cuales va transitando, la energía devocional la va a ir liberando cada vez hacia núcleos más profundos de la vida cósmica. Primero hacia sus núcleos internos y después hacia lo que los excede, quiere decir al único. Dijo usted la vez pasada del riesgo de llevar una meta universal o superior a la condición de meta personal. Mi pregunta es, ¿se puede recorrer el camino a la inversa y que una meta personal se transforme en una meta universal o superior? Sí, se puede, de hecho ese es el camino, es la forma de transitar el camino, ¿no? De hecho es así. Al principio las personas, ¿de qué se encargan? ¿De qué se ocupan? De metas exclusivamente egoístas, de metas personales, de proyectos egoístas. No hay metas universales ni altruistas, no hay una visión clara del plan evolutivo, ni de qué se trata, ni la persona tiene ningún interés en eso. Entonces, gradualmente, en todo lo que compone su vida social, su vida laboral, su vida en términos culturales, su vida familiar, su vida, él gradualmente empieza a subirla, empieza a atender en cada uno de sus aspectos, social, cultural, familiar, empieza a atender cuestiones más elevadas. Y llega un momento que claramente pega un salto y deja de buscar sostener planificaciones personales, aspectos personales, y empieza a ubicar su conciencia en el reconocimiento y después sostenimiento y existencia de metas universales. Esa sería la trayectoria lógica de la conciencia. Y cuando estamos en ese proceso donde ya salimos en alguna medida de las metas personales, es donde tenemos que tener cuidado, porque siempre vamos a ser probados hasta el último momento, de no caer, de no retroceder. Cuando ya estamos listos para ver metas universales, altruistas, metas elevadas, no caer y otra vez irnos a las metas personales. ¿Y cuál es el riesgo? Que las disfrazamos de universales cuando caemos. Y eso hay que tener cuidado, porque si no estamos atentos, vamos a creer que seguimos
atendiendo metas universales, y hay que tener mucho cuidado de eso. Nosotros podemos ver que estamos equivocados, pero si no trabajamos en sentido contrario al error, ¿qué hacemos? Reconocer el error por sí mismo no significa nada. Hace mucho tiempo atrás podía significar mucho reconocer el error. Pero hoy, en la situación de la humanidad y del planeta, sin trabajar en sentido contrario al error, no significa nada. Nada. Nada de nada. Mejor no haberlo descubierto el error. Porque el retorno kármico de quienes ven que están equivocados y no trabajan en sentido contrario al error inmediatamente, es decir, no revierten eso, el retorno kármico es muy fuerte. Es muy fuerte. Cuanto más se acelera, cuanto más se acota la transición planetaria, los costos en términos de débito kármico van a ser muy grandes. Precisamente porque estamos estimulando la permanencia y la interacción con una ley que en realidad se está desactivando. Y cuando uno genera una reacción y genera una relación con una ley que se está desactivando, los costos son muy grandes, tanto para la vida planetaria, para la energía en general, como para aquel que lo hace. Para aquel que lo hace en este caso, ¿qué sería? Él va a tener que hacerse cargo de una acumulación de débitos kármicos mucho más fuertes, porque él recibió mucho para estar presente en esa transición. Nosotros recibimos muchísimo estímulo para estar presentes en esta transición. No tenemos conciencia del estímulo y de la oportunidad evolutiva que se le da a una partícula para estar presente en la transición entre dos polos de energía. Es algo que prácticamente se vive muy poco. Imaginen que a lo largo de la historia de la humanidad, las transiciones como esta prácticamente no existieron. Y que los que hoy estamos presentes en la transición somos apenas una cantidad de seres de los que participaron en la historia de la humanidad, mínima, y se nos está dando esta oportunidad. Estamos presentes en un planeta, en un sistema solar, en una galaxia, que está viviendo algo que desde otras galaxias y sistemas solares, algunos muy lejanos, están viniendo a ver como una experiencia de aprendizaje. Hay una cantidad inmensa de conciencia que viene de distintos puntos del cosmos simplemente a observar esta situación que está viviendo el planeta Tierra. Y nosotros estamos acá como si tuviéramos licencia. No hacemos nada, lo básico. Y esta es una situación que tenemos que revertir, porque el costo va a ser muy grande para la transición, va a ser muy grande para el planeta, va a ser muy grande para la humanidad. Porque en términos de energía hay una falta de economía y de síntesis inmensas. Estamos narcotizados y no hacemos nada para salir de esta dependencia con las fuerzas materiales. Y lo peor es que la negamos y la justificamos en la medida que podemos. Así que tenemos que estar muy atentos. Muchas gracias.